Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Realidad Líquida, un programa que humildemente trata de analizar la realidad que nos toca vivir. Como siempre, hoy los acompañamos Jacqueline. Hola, buenas tardes. Dani. Hola. ¿Todo bien? Bien. Y quien les habla, Claudia. Bien, hoy feriado y con este calor que no da tregua, vamos a subir un poquito más la temperatura. Nos vamos a abocar un poco a enfocarnos en el tema tarifazo. Vamos a tener un invitado especial, ¿sí? Vamos a tener una comunicación telefónica con Federico Bernal, director del OETEC, Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, y vocal del Instituto Patria, quien nos va a dar más herramientas, más claridad sobre este tema de los tarifazos. Pero antes vamos a la editorial del día, si les parece, que arranca con el tema y nos metemos de lleno. ¿Sí? Muy bien. Sí, Muy sí. bien, vamos a la editorial. El baile ya comenzado, ya pasando. Hay un clima gremial que, empujado por las bases, debe comenzar a moverse. Hay un horizonte económico que pinta desastre, recesivo, con la industria en alerta roja, por despidos y suspensiones, desde pymes hasta grandes empresas. Todo se acentúa en lugar de revertirse, y lo mismo pasa con el endeudamiento diario e implacable. Y todo esto, en suma, es consecuencia de la incapacidad política, incapacidad de gestión, las desprolijidades y los escándalos que protagoniza el gobierno, desde el correo a las aerolíneas presidenciales versus aerolíneas argentinas, y el offshore president, como fue recibido en España, produciendo una doble vergüenza: la vergüenza de tener este presidente primero, y la vergüenza también de no tener más legisladores con la claridad y la camiseta del pueblo, como Íñigo Errejón. Entre tanto, CFK crece en las encuestas inexorablemente, y según dicen en los mentideros políticos, proporcionalmente también crece la posibilidad de quererla presa como única respuesta electoral. Y entonces, la incertidumbre. El verano llegó, como tarde, desorientado quizás porque no hubo segundo semestre. El calor se acumuló en la espera y parece volcarse en un ataque masivo sobre la comodidad social, naturalmente indolente, de los derechos ciudadanos, la naturaleza. De la misma forma, con retrasos y amortiguado, mermado por la resistencia social, llega el tarifazo segunda cuota, y vendrá la tercera, y la promesa del ajuste sucesivo continúa implacable, y también, naturalmente indolente, de los derechos ciudadanos, pero esta vez entre comillas, porque no es natural. No es bueno naturalizar el atropello. Es necesario encontrarle la lógica, el patrón de razonamiento y, más que razonamiento, de intereses que guían a este gobierno. Su sistema de ideas tiene un solo objetivo, y es convertir en negocio o en un negociado toda actividad posible de generar dividendos. Y pareciera ser que no hay límite, así como los compañeros docentes denuncian la intención de inviabilizar al menos sectores de la educación para buscarles mejor respuesta privada. Negocio o negociado. Hay muchos ejemplos que denuncian esta intención. Y como prueba adicional de esto, va una cita a la modificación sobre la legislación de ART, que básicamente dificulta la capacidad de acción de los trabajadores, mermando sus derechos, con trabas que en principio parecen ser de alta burocracia. Esto en principio. Después habrá que ver cómo operan en la dinámica diaria las juntas médicas, por ejemplo. La justificación de la modificación al tema ART públicamente fue el bajar el nivel de juicios laborales y su costo inherente, como un elemento que atenta contra la competitividad de las empresas. Ese es el argumento para encarar la reforma que se hace con escasa claridad, interponiendo un DNU en medio del accionar del Congreso, para que después el Congreso vuelva sobre el tema y termine, de una manera cómplice,
dándole prácticamente al mismo contenido que tenía ese DNU la validez de ley. Pero vayamos a los números. Números que se publican en los balances oficiales de las aseguradoras y que los publica la Superintendencia de Seguros, para hablar de números oficiales, de números ciertos. Las ART en el último año facturaron 6.000 millones de pesos, a razón de 500 millones de pesos promedio mensual, y ganaron, o sea, su rentabilidad, su platita en el bolsillo, fueron 1.500 millones de pesos en este periodo. 25% de rentabilidad neta. Hay muy pocos negocios que den este nivel de renta, y según información periodística, además, el sector despidió en el orden de 700 empleados en los últimos meses. La nueva legislación, de hecho, mejora las condiciones de rentabilidad de las aseguradoras del riesgo del trabajo. Merma los derechos de los trabajadores mediante trabas burocráticas y en ningún momento, pero en ningún momento, plantea mejoras de costos para los empleadores. Ellos deberían ser beneficiarios de la reforma para estar en condiciones, a su vez, de brindar mejores empleos desde el punto de vista de cantidad y calidad de esos empleos. Pero no hay nada de esto. El argumento de la productividad y la generación de empleo solo es útil a la hora de los discursos, de construir el relato y de avergonzarnos declarándole amor por segunda vez al rey en poco tiempo. Y tomé este ejemplo porque me parece otro tarifazo, más indirecto, solapado, agazapado entre gallos y medias noches, que se confunde en la dinámica desinformativa y se pierde en el bloqueo mediático. Hay poca gente analizando estas cosas para informar realmente. Nosotros que intentamos humildemente la resistencia con aguante ante la desinformación, el atropello de los derechos ganados, a la colonización de nuestras cabezas y al despojo económico de la formidable transferencia de recursos que se opera por diferentes medios, queremos arrimar claridad a estos temas. Y volviendo a los tarifazos, que son el ejemplo más directo y abusivo de estos días, es necesario también poder entender y diferenciar conceptos que el relato oficial propaga con el poder de todos los medios concentrados. Tarifas retrasadas y subsidios mal asignados, déficit de generación eléctrica, desinversión, falta de control de las empresas prestatarias de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de esto hay otra información que queremos poner a disposición para vos, vecino y ciudadano, para que dispongas de otra campana y puedas construir tu propio análisis crítico, con la única intención de vivir en una sociedad más justa, porque, como dice el Nano Serrat, detrás de todo está la gente. Bueno, muy bien. Ahora sí, nos meteríamos de lleno en el tema. Creo que ya está en el aire, en la línea. No sé si nos estás escuchando, Federico Bernal. Hola, sí. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por participar de nuestro programa. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, un poco la idea es ver si vos, que sos especialista en el tema, nos podés clarificar a nosotros y a nuestros oyentes, a ver, ¿cómo lo podría definir para que sirva como disparador? La razonabilidad del tarifazo, si es que la hay. A ver, ¿por dónde arrancar? Creo que acá lo fundamental, lo primero que hay que entender, nosotros lo venimos trabajando mucho en el observatorio que preside, el observatorio ETEC, son las siglas de energía. Lo primero que debemos entender es que estamos viviendo desde el 10 de diciembre de 2015 esta parte de una progresiva y creciente anarquía energética. Uh-huh. ¿Qué significa anarquía energética? Que estamos absolutamente a merced de los mercados,
de empresas privadas, nacionales y multinacionales de la energía. Cuando digo la energía me refiero a la industria petrolera, la industria de la generación, transporte, distribución y comercialización de gas natural y de electricidad. Estas empresas, como yo denuncié ante la audiencia pública del gas el año pasado, formaron una cámara y esa cámara está funcionando como Ministerio de Energía. Ajá. Es decir, no tenemos un Ministerio de Energía con funcionarios carentes de conflictos de interés con las empresas del sector, que diseñan políticas públicas en función del interés y la seguridad jurídica de la ciudadanía, sino que tenemos una cámara de empresas que además está cartelizando, es decir, está actuando, abusando del poder que tienen por ser amplias dominadores del sector, y de esa manera están tomando acciones que únicamente benefician sus intereses en detrimento de los intereses y del bolsillo del pueblo argentino. Eso es lo primero que hay que entender. Después de ahí se comprende toda la serie de barbaridades tal cual que nos está sucediendo a los argentinos desde que Macri es presidente. Hola, Federico, Daniel te habla. O sea que entonces han dejado de funcionar. Hola. Como... ¿Me escuchás? Ahí. Daniel te habla, Federico, ¿qué tal? Sí, Daniel. O sea que han dejado de funcionar como servicios, son simplemente negocios. La energía ya no es, la energía dejó de ser un derecho humano. De hecho, el mismísimo Aranguren, a quien me resisto de llamarlo ministro, sigue siendo el representante del grupo Shell y es el que encabeza este cártel de empresas con poder de ministerio. Él, en su alocución cuando fue interpelado en la Cámara de Diputados, él se resistió a hablar de la energía como derecho humano. La energía es para estos personajes empresarios, y además empresarios inescrupulosos, porque están los honestos y los que apuestan al país y a su pueblo. La energía para ellos es una mercancía, es un negocio. Cuando uno analiza lo que está sucediendo en el sector de fusión de empresas, de adquisición de acciones, cruzadas, por ejemplo, miren, que de hecho lo vamos a publicar hoy en el portal del Observatorio. No sé si recuerdan estos últimos, bueno, lo que es esta crisis eléctrica estos días, ¿no? De cientos de miles de usuarios afectados a pesar del tarifazo y de las famosas inversiones que prometieron. Sí, acá en Zona Sur lo padecimos, de hecho. Bueno, por eso. No es que siga igual, porque inclusive las empresas habían mejorado ostensiblemente la calidad del servicio en los últimos años, entre 2014 y 2015. Sin embargo, cuando, digamos, se dieron corte de que en este último diciembre y enero habían habido mucho menos cortes, claro, porque la demanda la desplomaron, la tiraron abajo deliberadamente. Ahora, cuando la temperatura sube un poco y la gente no le queda más remedio, porque por ahora lo tiene y lo puede pagar, cada vez menos, pero lo tiene y lo puede pagar, de vivir bien, y es decir, de prender el aire acondicionado, la demanda dispara otra vez para arriba y vuelven los cortes. Así que no invirtieron un centavo en la expansión y en la mejora de las redes, a pesar de el tarifazo y los miles de millones de pesos que facturaron de más en 2016 en relación al otro año. Ahora, cuando uno observa cómo las empresas, sobre todo de Norte y de Sur, se van manifestando en estos últimos días, ¿qué es lo primero que viene? No, estos son ahora problemas de generación, no son de distribución, por supuesto además apañados por los grandes medios de comunicación, que echan la culpa al calor, a la ola de calor, ¿no? Antes el problema era el gobierno, ahora el problema no es el gobierno, ahora el problema es la ola de calor. Antes era la pesada herencia. ¿Cómo? Antes era la pesada herencia. Claro, exactamente. Bueno, ahora le echan la culpa al agobiante calor y además a la generación. ¿Y por qué a la generación? Bueno, para lavarse las manos. Dicen, el problema no es la distribución, dice de Sur, el problema es la generación. Y hace un par de días, 3 días, 4 días, ahora no recuerdo, hubo 300.000 afectados en un saque porque falló una turbina en la central térmica de Oxud. Ahora, cuando uno analiza quién es el dueño de Oxud, ¿saben quién es el dueño de Oxud? No. Los mismos dueños que los dueños de Sur. Claro. Y sumémosle a eso que el año pasado, para esta misma fecha, pasó lo mismo. Hubo un problema
en la central térmica costanera, que es la principal termoeléctrica del país, y que abastece a la mitad de los usuarios de Sur. Obviamente de Sur comunicó, nosotros no tenemos nada que ver, eso es la generación, no es la distribución. ¿Ustedes saben cuáles son los dueños de la central térmica central costanera? No. Los mismos dueños que de Desur. Claro. ¿Saben quién es el CEO de Desur? No. Tampoco. Mauricio Besecheri. ¿Saben quién es el presidente de Central Costanera? No. Vos seguí, No que yo voy. sabemos nada. Vos seguí que yo voy sumando 2 más Sí. 2 más ¿Y 2. saben quién es el director titular de la central térmica Docsud? Que hasta hace pocos días prácticamente se paró y eso dejó sin luz a 300.000 personas. El director titular de la central Docsud es Mauricio Besecheri, presidente de la central más importante del país, que es Central Costanera, a su vez CEO de Desur. Todo digamos, esta barbarie y estos conflictos de interés cruzados y además lo cínico de las expresiones No, increíble. y el abandono de la ciudadanía, bueno, está logrando picos nunca vistos, y no me refiero a los últimos 12 años, que hubo muchísimo por hacer. De mi punto de vista, nosotros lo hemos publicado varias veces, deberían haberse estatizado estas distribuidoras, pero esto adquiere ribetes inéditos desde los 90, porque no tuvimos semejante nivel de anarquía, es decir, de desregulación, descontrol, las empresas al frente de absolutamente todo. Quienes están hoy en el ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, son ex directivos ejecutivos de Denor y de Sur. Está como director del ENRE Carlos Bastos, que fue el secretario de Energía de Carlos Menem, cerebro de la privatización y de desregulación del sector eléctrico, que además fue 5 veces testigo de parte de empresas energéticas que nos demandaron a todos los argentinos ante el CIADI. Ese es el director del ENRE. Ahora, con respecto al ENRE, ¿no? Y a en definitiva siempre fue falencia de distribución, ¿verdad? En lo real. Siempre fue, el problema siempre estuvo en la distribución, pero bueno, a partir del año pasado comenzaron a tallar problemas en la generación, pero porque primero son problemas deliberados, por esto que les digo, hacen fallar, entre comillas, alguna turbina, o la demoran, o la dejan fuera de servicio, entonces le echa la culpa a la generación, para de esa manera, en vez de que el corte sea por distribución, el corte es por problema de la generación. Pero con respecto a la distribución, mi pregunta iba a qué responsabilidad le cabe a las 3 administraciones anteriores, Néstor, Cristina y Cristina, porque los entes reguladores en general prácticamente no existieron. Mira, cuando uno analiza lo que fue la lucha de sanciones, castigos publicados por el ENRE en relación a las distribuidoras, ve que hubo una lluvia de cautelares que frenaron la mayoría de las disposiciones del ENRE. ¿Que le faltó al ENRE? Sí, le faltó mucho al ENRE, le faltó muchísimo control, le faltó sanción. Que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o los gobiernos en un momento, debería haber restatizado Denor y Sur. Sí, yo creo que deberían haberse restatizado. Claro, por incumplimiento de contrato. La dualidad de tener un Estado cada vez más presente, protagónico y estratégico en el sector eléctrico, como ocurrió entre 2013 y 2015, con tener 2 distribuidoras como Denor y de Sur al frente de la distribución del principal distrito, o los 2 principales distritos de la República Argentina, empresas que venían desde el 92 sistemáticamente pasándose por ya saben dónde el interés de la ciudadanía. Y bueno, sí, creo que ahí hubo una tarea pendiente y deberían haberse restatizado esas empresas, sobre todo porque, digamos, se vio el año pasado también, y cuando se declaró la emergencia energética eléctrica en diciembre, apenas asumido Macri, lo hizo Aranguren, a los pocos días hubo cortes de luz injustificados totalmente, y uno veía por TN, yo lo tengo desgrabada la conversación entre Joaquín Morales Solá y Nelson Castro, que Joaquín Morales Solá le decía a Nelson Castro, bueno, estos cortes de luz son
claramente una maniobra política para que la gente entienda la necesidad del tarifazo. Así, Claro. Sí, sí, así. sí, sí. Y buena parte de los cortes de luz que se sufrieron en 2013, en 2014 y de ahí para atrás, tienen que ver, 2002 también, 2001, tienen que ver con una política de extorsión de las empresas. Claro. A ver, en el 96 Edesur le cortó la luz al aeropuerto internacional de Ezeiza. Claro. Sí, 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 no, es una locura. Yo te iba a hacer una pregunta, Federico. A ver, te voy a hablar como ciudadana. Está instalado desde el relato oficial para abajo y obviamente con la complicidad de los medios que las tarifas estaban muy bajas, que de seguir así las empresas no serían solventes, ni podrían cubrir los costos de infraestructura, ni dar calidad de servicio. Contale un poco a la gente, contanos si esto es así, porque a mí en lo personal me queda duda entonces de cuál sería el rol del Estado. ¿Por qué? Y porque si nosotros como ciudadanos tenemos que solventar a estas empresas, ¿dónde queda el rol del Estado? Bien. El rol del Estado tampoco es solventarlas, aclaro. Bien. A ver, a mí como ciudadano lo primero que a mí no me importa como ciudadano si a las empresas le va bien o le va mal. Yo quiero que las empresas me brinden un servicio de calidad. Correcto. Dentro de ese servicio de calidad puede haber cortes de luz. En todos los países del mundo hay cortes de luz. La Argentina fue incrementándose los cortes de luz, no desde que Néstor asumió, desde que Cristina asumió. Desde mediados de la década del 90 los cortes de luz vienen incrementándose de manera exponencial y espectacular. Las peores crisis y apagones masivos, basta ir a La Nación y Clarín para fijarse, ¿cuándo fueron? Años. 1999, 2002, pero muchísimo más que cualquier año de los kirchneristas. Ahí tenían la tarifa que se les antojaba. Ahí le pagaban dividendos a sus accionistas el valor que querían. La rentabilidad la manejaban ellos, invertían cuando se les cantaba el upite. De cualquier modo, los subsidios que se daban en las facturaciones era al usuario, la empresa cobraba la tarifa completa. Los subsidios iban, a ver, hubo dos. Hubo subsidios que era un recargo que pagaba el usuario que iban a un fondo, creado en 2012, que las empresas subejecutaron, y después hubo un subsidio directo que fue a través de una suerte de como condonación de deuda a través de Camesa. No, me refiero a los subsidios que vienen en la facturación al usuario. Ahora. Tarifa subsidiada por el Estado Nacional. Sí, eso ahora, era subsidio ahora, al usuario. Todos los usuarios le estamos pagando el subsidio directo a las empresas, que van directamente a los bolsillos de los Bececheri y los de Edenor, lo mismo, y otras distribuidoras. Lo que sucedía antes, que los subsidios iban a este fondo, que tuvo excelente resultado en 2014 y 2015, y además, era un subsidio, en el caso de la resolución 32 de 2015, que fue una suerte de condonación de deuda a través de Camesa. No era tampoco dinero para las distribuidoras. ¿Y qué permitió ese subsidio? Que se mejorara la calidad del servicio, que se lograra valores más que aceptables en comparación de los últimos 3 años, que las empresas tomen personal, se construyan una cantidad espectacular de obras entre 2014 y 2015, y que además las empresas hasta pudieran ganar. Yendo a la primera pregunta que me hacía la compañera, en 2015 de Nor y de Sur ganaron aproximadamente entre las dos, utilidad neta, 1.200 millones de pesos. Entonces, ahí es cuando sirven los subsidios del Estado. Exacto, bueno, pero ahí yo, discúlpame que te interrumpa, Fede, lo que te quería preguntar concretamente, para que quede claro, vuelvo, está muy instalado en la gente. Nosotros estamos en el territorio y hablas con la gente y lo primero que te dicen, y bueno, pero las tarifas estaban muy bajas, está bien que paguemos más de gas, luz. Está como instalado esto de que cobrame que me gusta. Ese es el gran triunfo del dispositivo cultural del neoliberalismo. No, a eso iba. No de ahora, histórico. Recordemos el Doña Rosa, ¿no? Nos hacen pensar y nos hicieron pensar
como Mauricio Besecheri, como accionistas o presidentes o CEO de estas empresas. Claro. Yo empiezo mis charlas así, les pregunto, ustedes, con una mano al corazón, le digo a quienes tienen la mala suerte de tenerme enfrente durante una hora o poquito más, yo les pregunto, ustedes como usuarios, ¿creen que la tarifa que se venía pagando debería haberse subido progresivamente y no este salvaje tarifazo? Bueno, yo arranqué estas charlas fuertes el año pasado, ¿no? Desde que comencé hasta que terminé en diciembre, me levantaba la mano al principio el 80% que creía que sí, que se debería haber ido un aumento progresivo de la tarifa, y después fue bajando, porque hubo una cierta toma de conciencia. Ahora, respondiendo a tu pregunta, aquel oyente que está escuchando o ciudadano que cree que las tarifas deberían haberse aumentado, yo lo primero que le pregunto es, ¿se tomaron el trabajo de analizar las memorias y balances de estas empresas, de analizar si estas empresas se merecen, aunque sea un centavo de incremento desde que están en el país funcionando de 1992? Les pregunto, ¿cómo les fue a estas empresas en 2015? Y entonces les muestro, miren, memoria y balance de estas empresas en 2015, el último año del populismo maoísta, chavista, guevarista, les muestro en las memorias y balance de las empresas, y se observa que las empresas invirtieron, y lo reconocen, como nunca en su historia. Palabras como inversión extraordinaria, plan de obras extraordinario, inédito. Realizaron obras como nunca en los últimos 5 a 10 años. Incorporaron personal de forma espectacular entre 2015 y 2014. Les pudieron pagar en función de las paritarias que se fijaba a nivel del gobierno nacional, con costos operativos que aumentaron aproximadamente un 18 o 20%, y todo eso además permitiéndoles una utilidad de 1.200 aproximadamente millones de pesos a cada una, aclarando las mismas empresas que lo pudieron hacer en un contexto de retraso tarifario. Entonces, ¿cómo se explica que todo eso realmente, y por supuesto mejorando o manteniendo la calidad del servicio? Datos de las empresas y datos del ENRE, que inclusive publicó el año pasado el ENRE macrista, con mejoramiento de las empresas. Las empresas lo expresaron incluso en la audiencia pública, que mejoraron la calidad del servicio entre 2013 y 2015 de forma más que significativa. Entonces, ¿cómo se explica que mejoraron la calidad del servicio, que incorporaron más empleados y no tienen que despedirlos, que invirtieron como nunca en los últimos 5 años, por lo menos 10 años, y además tuvieron una utilidad neta sin incrementarse la tarifa ni un centavo? A ver, Fede, yo lo que te voy a pedir, si nos podés dar un par de minutitos, porque nos piden acá en la radio una pequeña tanda comercial, y te dejaría abierta justamente una pregunta que tiene que ver con lo que vos venías diciendo. La respuesta, o sea, vos estás poniendo todo esto en tono de pregunta. ¿Cuál es la respuesta a todo eso? Porque uno lo que ve es que, además de todo lo que vos estás diciendo, una transferencia de recursos para estas empresas descomunal. Entonces estaría buenísimo poder entender si con todo eso que vos acabas de contar, más la transferencia que este gobierno les está haciendo, ¿cómo se entiende? Perfecto. ¿Nos das 2 minutos y nos contestás? Sí, cómo no. Dale, 1.000.000 de gracias. Bueno, estamos de vuelta. Fede, ¿seguís ahí? Hola. Hola, sí. Ahí estás. Bueno, ahora sí, retomamos. Si querés, te había dejado una pregunta abierta. Sí, bueno, a ver, respuesta. Sí. El tarifazo es una estafa. Bien. Un robo al pueblo argentino en poder de un cártel de empresas con poder ministerial. No tiene absolutamente ninguna justificación ni el tarifazo de electricidad ni el tarifazo del gas, puesto que en los últimos 3, o si se quiere 4 años, 3 años, pongámosle para promediar entre electricidad y gas, la recuperación de la producción como la recuperación de las redes de distribución venía siendo más que significativa, reconocida por las empresas del sector y por los entes reguladores, inclusive entes reguladores y ministerios de la actual administración. Es
una transferencia brutal, inédita de recursos de la ciudadanía a los bolsillos de los accionistas y de estas empresas que, como les decía antes, son el poder. No es como en los 90 que, bueno, de alguna manera se hicieron del poder indirectamente, estaban a través atrás de de la privatización, claro, o desregulación y los marcos regulatorios que les permitieron ingresar. No, acá son el poder. Son ¿Y el poder. hay alguna manera de desarmar la mentira de la crisis energética? Y yo creo que a través del conocimiento, de darse una idea de lo que está pasando, de justificar técnicamente por qué esto es una aberración, de desenmascararlos. Miren, el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria de la Cámara de Empresas con Poder Ministerial, porque me resisto a hablar de Ministerio de Energía, el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, es decir, el que diseña, coordina, sugiere la política tarifaria al señor Aranguren, y por supuesto entre Aranguren y todas las empresas de energéticas, gasíferas, eléctricas, petroleras, etcétera, se llama Andrés Chamburlerón. ¿Quién es Andrés Chamburlerón? Fue entre 2002 y diciembre de 2015, o sea, antes de asumir, 10 veces testigo de parte de empresas gasíferas y eléctricas en demandas contra la República Argentina ante el CIADI. ¿A ustedes les parece? ¿A ustedes les parece que el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria empresas le hayan pagado para que esas empresas, gracias a sus buenos oficios, le ganen juicios a los argentinos ante el CIADI? Ese es el subsecretario, es el que coordina la política tarifaria. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, los argumentos que dan las empresas, de que estaba congelado la tarifa, de que les fue muy mal, ninguno se fue del país, ¿no? Entre comillas, o entre paréntesis. Que les iba muy mal, uno ve los memorias de balance y le dan ganancia prácticamente todos los años, y si le da pérdida, a mí como ciudadano me importa realmente un rábano. A mí no me importa que a la empresa le vaya bien o le vaya mal, vuelvo a repetir, porque nos hacen pensar también así, no, a las empresas les iba mal, ¿no? Al ciudadano, en vez de decir, no, yo tenía luz. Y ¿saben qué? Cada vez más argentinos tenían luz, porque eso es lo que repudian, eso es lo que no quieren, que cada vez más argentinos tengan más luz, porque si cada vez más argentinos tienen más luz, es una mayor demanda, tienen que invertir mucho más y tienen que reducir la rentabilidad. Entonces, cuando uno analiza lo que Chamburlerón escribía, porque no solamente fue testigo de parte de esas empresas, sino que además escribía en Clarín, La Nación, durante todo el kirchnerismo, cuando uno analiza lo que este señor escribía, y cuando uno analiza la defensa de las empresas en las audiencias públicas y en los documentos oficiales del Poder Ejecutivo, ve que hay una enorme coincidencia entre las presentaciones que hacían estas mismas empresas ante el CIADI y los argumentos que dieron para justificar el tarifazo. Por eso que nosotros publicamos en el portal del Observatorio un informe que se llama Hipótesis Chamburlerón. ¿Y qué es lo que estamos diciendo en esa hipótesis? Que en este tarifazo no solamente hay una transferencia salvaje de recursos, y no solamente está metido el cártel de empresas con poder de ministerio haciendo de las suyas, y una rentabilidad excesiva por las nubes, sino que además están compensando el congelamiento tarifario o el retraso tarifario y los juicios perdidos o no pagados ante el CIADI desde 2002 a esta parte. Y ahora, saliendo un poco de la electricidad, con el tema del gas, en una época se decía que no iba a haber, o que se estaban acabando los recursos. ¿Cómo está el tema ese? Bueno, eso es una mentira. Yo se lo dije, una mentira espantosa. Yo se lo dije a Aranguren en la cara cuando participé de la audiencia pública, lo tenía enfrente. Y me basé en datos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Cuando uno analiza los datos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación para el gas, ¿qué observa? Que entre 2013 y 2015 la producción de gas se recuperó, primero frenó la caída y después se recuperó, pasó a ser positiva más de un 3%, se sustituyeron importaciones por miles de millones de dólares, o sea que era mentira, absoluta mentira que estábamos quedándonos sin gas, todo lo contrario.
íbamos hacia un esquema de autoabastecimiento gasífero para 2019, cuando ahora lo proponen o plantean para 2021-2022. Son datos publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación en lo que es una sección que se llama tablas dinámicas. Y es más, yo participé del segundo día o tercer día de la audiencia pública. Creo que fue el segundo día. No, el tercer día. El primer día, cuando Aranguren, no sé si recuerdan, inauguró la audiencia pública del gas, Sí. se sienta Aranguren y luego se hicieron uso de la palabra el ministro de Energía de la provincia del Neuquén, que es una provincia oficialista, es la primera productora de gas del país, y después representante de YPF y el representante de las empresas Total y Pan American, que son entre YPF y Total y Pan American tienen aproximadamente el 80% de la producción de gas del país. En la audiencia pública, después de Aranguren, aquellos que tenían supuestamente que justificar o que confirmar, ratificar los argumentos favorables al tarifazo, ¿qué fue lo que dijeron? Nosotros lo analizamos en un montón de informes, con gráficos, los mismos gráficos que ellos presentaban en las diapositivas y que además forma parte de las charlas que doy, porque ahí es, digamos, irrefutable de todo punto de vista, el no positivo del tarifazo fue, ¿qué es lo que dijeron? Que la producción venía mejorando marcadamente, que el plan gas, que era un subsidio del Estado Nacional, venía funcionando espectacularmente. Las empresas estaban invirtiendo, la recuperación de gas, como les decía, se estaban notando en prácticamente las principales empresas y los principales reservorios, que se estaban sustituyendo miles de millones de dólares, casi 5.000 millones entre 2015 y 2014, y que por lo tanto el país, de haber seguido así, hubiera alcanzado el autoabastecimiento en 2019, a lo cual yo le agrego, que ellos por supuesto no lo hicieron, porque si no, digamos, hubiese sido el colmo, a lo cual yo agrego entonces la siguiente pregunta: ¿y entonces por qué el tarifazo del gas, si teníamos cada vez más gas, si la producción se recuperaba, si las empresas invertían y si íbamos a alcanzar el autoabastecimiento casi 3 o 4 años de lo que nos propone ahora Macri con tarifazo? Ahora, por el hambre de sus bolsillos. Claro. ¿Cómo? Por el hambre de sus bolsillos. Porque tienen el poder. Exactamente, el poder real, ¿no? El poder real. Fede, a ver, frente a todo esto, a mí en lo personal me genera, más allá de mucha bronca, demasiada impotencia. ¿Qué se puede hacer, no? Porque todo esto que vos estás contando, lamentablemente, no llega al ciudadano común. Entonces, desde nuestros humildes lugares, ¿uno qué podría hacer para que la gente pudiera visualizar todo esto? Hay que, esa indignación que a vos te genera y que yo me ocupo de fomentarla en las charlas, Sí, hay que no. canalizarla políticamente. Claro. La indignación es el primer paso, o sea, es en realidad la toma de conciencia, un baldazo de agua fría, la toma de conciencia del significado de lo que significa esta estafa y de lo injustificado que es este tarifazo. El robo al bolsillo y al interés y a la seguridad jurídica de la ciudadanía. Entonces, eso creo que es clave. ¿Para qué? Para ir tomando conciencia y cuando nos corten la luz, no pensar, el problema acá, como nos dicen, a través de todo, además el aparato mediático, Tal es cual. por generación y ellos no tienen nada que ver. No, ellos tienen que ver porque son los mismos dueños. Que si me cortan la luz, o si no puedo pagar el gas, no le eche la culpa a la pesada herencia, porque no había gas. No, había cada vez más gas. Entonces, bueno, todo eso finalmente genere una indignación política para ir a defender nuestros intereses a la calle, organizados y unidos, porque no hay otra. No hay otra. Una duda que me queda con respecto al gas. ¿El Estado tiene participación directa en la explotación o está todo en mano privada? ¿En qué, perdóname? En la explotación del gas. Así como en YPF, en petróleo está YPF, en gas, ¿el Estado interviene directamente en la explotación? Sí, la principal productora de gas es YPF. YPF, ajá. YPF. ¿Qué está pasando con YPF? La están saboteando. Sí. Claro. Sí, igual que Está aerolíneas. desacelerando su cuota de mercado, está desacelerando su producción,
la de petróleo directamente cayó el año pasado, o sea, fue menor a la 2015, la de gas subió, pero apenas, muy poquito, y cuando uno analiza inclusive la producción de gas a nivel nacional, dicen que creció un 4 y pico %. ¿Saben por qué creció un 4 y pico %? Porque se puso en actividad en 2016 un yacimiento que se llama Vega Pléyade, que es de Total Austral, en realidad es un consorcio de empresas, que es un proyecto que se inició en 2013. O sea, si no hubiese sido por ese proyecto iniciado en 2013, casi hubiésemos tenido la misma producción de gas que en 2015. La de petróleo la tiraron abajo. O sea, están fabricando una crisis. La famosa crisis de la que viene hablando de que Néstor es presidente, crisis energética. ¿Por qué? Porque tuvo un presidente que dijo el gas argentino primero para los argentinos y la electricidad, y no se pueden pagar las tarifas que se pagaban en los 90 y acá tiene que estar el Estado presente. Bueno, ahí empezó a hablar de crisis energética. Esa crisis energética ahora ya la fabricaron y ya la tienen instalada. Pero realmente. Entonces, YPF es, digamos, el objetivo número uno, porque era el principal productor de petróleo, el principal productor de gas, la principal empresa con concesiones en Vaca Muerta, la Arabia Saudita de los no convencionales, la principal empresa comercializadora de combustibles. Bueno, la están destrozando por todos lados. Están haciendo de alguna manera lo mismo que están haciendo con Aerolíneas Argentinas. Exactamente la misma política destructiva. Fede, estamos ya casi sobre el cierre del programa. Me gustaría que cierres vos con algún comentario, con lo que vos te parezca. Sé que nos vamos a ver en la reunión de la multisectorial de Almirante Brown el 2 de marzo, que vos vas a participar. En San Martín de Bursaco. Sí. Así que, bueno, nada, nosotros en lo personal nos vamos a conocer prontamente, pero para nuestra audiencia, lo que quieras decir para cerrar tu exposición. A ver, por ahí repetir un poco lo que decía antes. Yo creo que únicamente, una vieja frase, ¿no? No, por supuesto, no es de mi autoría, al pueblo lo salva el pueblo. Estamos en presencia no de un gobierno, de una administración, y no porque sean CEOs, sino porque el gobierno real de facto está muy lejos allá al norte. Esto es un típico sistema de metrópoli y colonia, con administradores en la Casa Rosada, en función de órdenes que reciben del gobierno real, que como le decía está fuera del país, y no nos queda más remedio que juntarnos, organizarnos, tener esta posibilidad de dar charlas, de debatir, de investigar, de no quedarnos con lo que nos vienen de los medios, como tampoco de inclusive de muchos de los que pueden llegar a considerarse dentro del sector nacional y popular. Para mí me tocó debatir con muchos dentro del sector nacional y popular que también creían que las tarifas estaban desactualizadas. Claro, y es verdad. No voy a decir nombres, pero eran muy alto nivel. Sí, es verdad. De muy alto nivel. Entonces, lo mejor que podemos hacer es podernos a investigar, sacar nuestras propias conclusiones, analizar y mirar todas las campanas, y fundamentalmente luchar y salir a la calle, luchar políticamente, pacíficamente, no caer en provocaciones, porque lo que quieren es provocar y quieren la violencia, quieren el río revuelto, porque ahí siempre históricamente la derecha es cuando más ganó, y entonces canalizar la indignación, el conocimiento político para poder resistir todas y cada una de las políticas neoliberales que está implementando Mauricio Macri. Bueno, desde ya, con esto obviamente, ahora hacemos un cierre del programa, pero ya estamos listos. Desde ya, muchísimas gracias, Federico, por tu tiempo, por participar y por clarificarnos todo esto. No, por favor. El agradecido soy yo y bueno, nos estamos viendo el jueves entonces. Obviamente, el jueves nos estamos viendo. Te dejamos un beso y nuevamente gracias. Muchas gracias. Por favor, a ustedes, un beso grande. Hasta luego. Bien, estamos ahora sí, literalmente, sobre el cierre del programa. Yo lo voy a recordar estrictamente porque ya los medios de comunicación nada se pasó.
Si quieren participar activamente, que nos encuentran Resistiendo con Aguante Almirante Brown Oficial, los sábados a partir de las 19 horas en Avenida Espodra, 1521 Adrogué. Que seguimos recibiendo donaciones de ropa, juguetes, útiles escolares, alimentos no perecederos. Y hacer hincapié que va a venir nuestro invitado de hoy a la reunión de la multisectorial. Los convocamos a todos los vecinos. Estaría interesante, importante que pudieran sumarse. Va a ser en el Club San Martín de Bursaco el 2 de marzo a las 19:30 horas. Dirección. La dirección es, ya les digo, Arenales 520, esquina Ituzaingó. Digo, porque sumándonos y viniendo con nuestras inquietudes, vamos a poder a lo mejor darle batalla a todo esto que nos está pasando y sobre todo al tarifazo que hoy nos convocó, que apunta directamente a nuestro bolsillo, ¿no? Y a mí me gustaría terminar, si les parece, con una frase de nuestro invitado, de cuando él tuvo su participación en las asambleas públicas. Él terminó diciendo: la energía es un derecho humano y por tanto solo la puede garantizar un ministerio que represente a la ciudadanía. Esto es un Estado genuinamente democrático y no representante de una oligarquía como ahora. Nuestra seguridad nacional y viabilidad social, industrial y productiva depende de ello. Y yo agrego, depende de nosotros. La participación nuestra es fundamental. Como decía esa vieja propaganda, no se queje si no se queje. Bueno, si no se queja, tal cual. No te quejes sino participar. Por eso digo, depende de nosotros, gente. Nos estamos despidiendo con nuestra música Latinoamérica. Será hasta el lunes próximo. Que tengan muy buena semana.